¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Gestión de Exportaciones, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, en el mundo logístico en la mayoría de estos años, y actualmente director gerente de Comercia Facilitador Logístico, empresa dedicada a la intermediación aduanera y de transporte entre los exportadores e importadores y sus diferentes destinos y mercancías. El día de hoy, en el marco de este curso de exportaciones, vamos a conversar sobre un tema muy importante, bastante importante. Y lo hemos querido titular como Aprende a cobrar por tus exportaciones. ¿Correcto? Antes de continuar, es importante poder validar con ustedes, porque sabemos que esta es una charla virtual, si tanto el audio como el video se está recepcionando de forma correcta. Y de ser así, por favor, les voy a pedir a quienes ya están dentro del chat, dentro del aula virtual, que nos puedan confirmar si están recibiendo bien, de una manera en que se pueda escuchar y se pueda ver esta charla. ¿Nos podrían confirmar, por favor, que tanto el audio como el video están correctos? Muy bien. Entonces, ya sin mayor preocupación por el audio y el video, porque sé que lo están recibiendo bien, vamos a empezar. ¿Ok? Nuestra conversación de hoy va a centrarse en las formas que nos da el comercio internacional para que nosotros como exportadores podamos cobrar por las ventas que estamos haciendo. Definitivamente uno hace un negocio para ganar dinero. Eso nadie lo va a discutir, ¿verdad? Nosotros hacemos negocios para ganar dinero. Por ahí, alguna persona estudiosa del marketing nos podría decir que también hacemos un negocio para poder satisfacer una necesidad con un producto o un servicio. Sí, pero yo satisfago necesidades para que me compren, ¿verdad? Quiero que recuerden mi marca para que me compren. En fin, todas las acciones de un negocio, desde cómo contestas el teléfono, son para poder vender. Entonces, la idea principal de hacer una empresa es generar ingresos. Por lo tanto, debemos de entender y utilizar los canales correctos, los canales formales, los canales que no tengan alto riesgo para poder trasladar los fondos de dinero desde las cuentas de mi cliente en el exterior hasta mis cuentas aquí en Perú. Y finalmente cristalizar en dinero, en mis cuentas corrientes, todo ese esfuerzo que he hecho, creativo, físico, emocional tal vez, para poder exportar. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en aprender estas formas seguras, formales, que el comercio nos da para cobrar por nuestras exportaciones. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Fíjate, cuando nosotros hacemos un negocio con un cliente internacional, tenemos que ponernos de acuerdo en muchos aspectos. A veces terminamos plasmando todos estos aspectos en un contrato.
a veces en un correo electrónico, de repente, a veces en una figura diplomática como podría ser un acuerdo de entendimiento, sí, es correcto, pero nos ponemos de acuerdo. ¿Y en qué nos ponemos de acuerdo? En el Incoterm en el que vamos a trabajar, en cómo van a ir embalados los productos, si va en un contenedor exclusivo consolidado, si va unitarizado o va suelto. Nos ponemos de acuerdo de repente en que si yo entrego retrasado hay penalidades, N cosas en que nos ponemos de acuerdo. Y una de las cosas que vamos a terminar acordando con el comprador y que podría ser uno de los puntos más sensibles al momento de cerrar el negocio es cómo le voy a cobrar, cómo me va a pagar. Porque muchos compradores, si no todos, ojo con esto, muchos compradores, si no todos, te van a pedir crédito. Te van a pedir pagarte a los 60, 90, 120 días. Entonces, ¿cómo vas a hacer para poder dar crédito? Y mucho más importante aún, para asegurar que después de esos 60, 90, 120 días, el cliente te termine pagando en verdad. Y hay que dar crédito. La idea siempre va a ser desde nuestra tribuna de vendedores que nos paguen cash, ¿no? Pero siempre hay que dar crédito en ciertas ocasiones para poder vender y avanzar, pero obviamente, así como sabes vender, tienes que saber cobrar. Muy bien, hoy vamos a aprender formas de pago que nos van a ayudar a esto. Entonces, nos quedamos con esta primera idea, ¿no? De todas las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro cliente o potencial cliente, una de las más sensibles siempre va a ser cómo nos van a pagar. Ahora, tú no eres el único preocupado, ¿ah? Él también va a estar preocupado, obviamente. O sea, parte del mundo de hacer negocios es tener empatía, ¿no? Y la empatía es ponerse en el zapato del otro. Entonces, por un lado, tú quieres un medio de pago que te asegure que él te va a pagar, pero piensa en tu comprador. Él va a querer asegurarse que va a recibir verdaderamente eso por lo que te está pagando. Entonces, hay una preocupación ahí de los dos lados, ¿sabes? Entonces, aquí he querido enumerar en tres puntitos cuáles son estos puntos críticos, ¿no? De las negociaciones en lo que a medios de pago se refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos con que el vendedor necesita tener la certeza de que va a recibir el dinero de esa mercancía que embarcado, ¿no? Que ya vendió. Imagínate, ¿no? O sea, el contenedor ya salió, yo no voy a ir nadando de todo el contenedor para detenerlo, ¿no? Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Mi contenedor ya está en alta mar y todavía no me queda claro si me van a pagar o no. Complicado. Por eso hoy vamos a hablar bastante de esto y espero que nos podamos ir con una buena percepción de estas herramientas de cobranza para el exportador, ¿no? Perdón, aquí tuvimos una falla con la cámara, sepan disculparnos. Bien, entonces certeza del vendedor de recibir el dinero por sus mercancías embarcadas, certeza del comprador por recibir las mercancías por las que está pagando. Acuérdate que también se va a preocupar, tú no eres el único que va a estar ahí preocupado, ¿ok? Y recuerda, pues no, muchas veces estas operaciones que hacemos las cerramos por mail, las cerramos por fax, por Skype, entonces no conocemos personalmente al cliente, ¿no? Entonces ahí también esto le suma un poquito más a la incertidumbre, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante un panorama como este, donde hay desconfianza? Debemos buscar la comunión entre dos aspectos.
El primero de ellos, yo debo buscar un medio de pago que ofrezca seguridad, un medio de pago que sea seguro para ambas partes. Y a la vez, un medio de pago que no distorsione mis costos. Porque yo tengo que saber, y por aquí vamos a ver algunos ejemplos, yo tengo que saber y tengo que tener claro cuáles son las comisiones que el banco me cobra por hacer esta intermediación financiera, ¿no? Por recibir en mis cuentas y con el banco como mi abogado, por usar una metáfora, recibir en mis cuentas el dinero. Entonces, aquí hay que buscar la comunión entre un medio de pago seguro y que no distorsione nuestra matriz de costos, ¿no? Es decir, que la elección de este medio de pago pues no haga mella en nuestra utilidad, en la rentabilidad de la operación. Entonces, ya sabemos, seguridad más no distorsión de costos. Y el comercio internacional nos da estas tres opciones en su menú de opciones para poder cobrar por las exportaciones que realizamos. Existe una forma de cobrar por nuestras exportaciones llamada carta de crédito. Existe una segunda forma llamada cobranza documentaria y una tercera forma llamada T sobre T o transferencia telegráfica, que también lo conocemos como transferencia interbancaria. En un momento más lo vamos a profundizar. Muy bien, entonces ya es momento de empezar a estudiar cada una de las formas de pago punto por punto. Pero antes de ya entrar en la parte núcleo de esta charla, que son las formas de pago, me gustaría ver si podemos abrir una primera ronda de preguntas, ¿no? Vamos a ver si aquí nuestros participantes tienen alguna consulta de lo que hemos expuesto, hasta hace unos minutos atrás. ¿Ok? Yo aquí, de manera muy complacido, bastante complacido, los leo. Adelante con sus preguntas, por favor. James Hugo nos pregunta, ¿qué es más costoso en el medio de pago que utilizas? Quiero entender un poquito, James, que tu pregunta es, ¿cuál es el medio de pago más costoso? Esto va a depender, y te digo que ahora vamos a ver los ejemplos, se va a volver costoso según el valor de transacción, es decir, según el valor que se está negociando, ¿no? Y va de una manera directamente proporcional, es decir, a mayor valor, obviamente las comisiones bancarias van a ser mayores para ciertas formas de pago, ¿ok? Espero haber respondido tu pregunta y estoy seguro que cuando le pongamos un poco de números a estas formas, esta pregunta tuya, James, va a quedar mucho mejor resuelta. ¿Ok? Muchas gracias, James, por ser tan participativo. Vamos a hablar de la carta de crédito. ¿Ok? Vamos a hablar en primer lugar de la carta de crédito. Letter of Credit en inglés y la abreviatura L sobre C, ¿no? Te sugiero que te acostumbres a la abreviatura porque aquí pues en el comercio exterior se utilizan bastante, ¿no? Sobre todo cuando van a hablar entre dos personas cuyo inglés no es el idioma nativo, entonces nos ayuda mucho este tema de abreviaturas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una carta de crédito? ¿Qué es una carta de crédito? Vamos a aprenderlo juntos. Una carta de crédito nos dice que es un instrumento de pago
sujeto a regulaciones internacionales. O sea, hay toda una práctica común tipo los Incoterms para el tema de las cartas de crédito. ¿Y quiénes intervienen? Van a intervenir el banco emisor, o sea, el que emite la carta de crédito, va a intervenir el ordenante, que viene a ser el importador, y el beneficiario, que viene a ser el exportador. En un momento más tenemos un ejemplo práctico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una carta de crédito? Es un instrumento de pago sujeto a reglas internacionales. Mira esta parte que es muy interesante. El pago se hace contra entrega de documentos exigidos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del contrato. Y se llama, o se le conoce también, como crédito comercial o también como crédito documentario. Vamos a cómo funciona. ¿Ok? Primero, antes de empezar a entender un poquito este dibujo, debemos de entender algo como base. A nosotros los exportadores nos interesa, a nosotros los exportadores nos interesa recibir el dinero a cambio de la mercancía que estamos vendiendo. Esto está clarísimo. Pero, ¿qué le interesa al comprador? ¿Qué le interesa al comprador? Al comprador, en un primer momento, y vuelvo a subrayar esta idea, al comprador, en un primer momento, lo que le interesa no es recibir la mercancía, sino recibir la documentación para nacionalizar la mercancía. Imagínense ustedes, ¿de qué me sirve a mí que la mercancía, mi cliente la reciba, que el contenedor esté puesto en el puerto de destino, si este comprador mío no ha recibido los BLs para desaduanar la mercancía, no ha recibido la factura, los permisos, el certificado de origen, en fin, no ha recibido nada del set de documentos? El contenedor va a estar ahí en puerto y él no lo va a poder nacionalizar. Bienvenido costo de sobreestadía, bienvenido costo de almacenaje y demás. Entonces, en un primer momento, así como al vendedor le interesa recibir el dinero, al importador le interesa recibir los documentos para la nacionalización. Documentos sanitarios, certificados de origen, BL, facturas, sin lo cual en su aduana no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, en esencia, y por eso es que hice esta introducción, en esencia, la carta de crédito va a ser un canje de dinero por documentos. Dinero para el exportador y documentos para el importador para que pueda nacionalizar ese bien que físicamente se le está enviando. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Vamos a poner de una vez cifras a este ejemplo. Supongamos que vamos a cerrar un negocio de exportación de $8.000. ¿Ok? Aquí no importa, ojo con esto, aquí no importa si estos 8.000 son FOB, son CIF, son CFR, son DAP, para fines de carta de crédito, no, porque al banco le interesa el valor de la transacción, independiente del Incoterm, así que no es necesario que tengamos que puntualizar esa parte. Muy bien, $8.000. Valor de la negociación. Es decir, tú como exportador le has vendido mercancía a tu cliente por $8.000. ¿Qué va a suceder? En un paso número uno,
el importador, estamos aquí, el importador que toma un nuevo nombre cuando se habla de cartas de crédito y toma el nombre de ordenante. ¿Y por qué se le llama ordenante? Porque ordena, porque da la orden. ¿A quién ordena? A su banco emisor. Ordena al banco emisor. ¿Y qué le ordena? Le ordena que emita una carta de crédito, ¿verdad? Una carta de crédito a favor del beneficiario. ¿Y quién es el beneficiario? El exportador es el beneficiario. ¿Ok? El exportador es el beneficiario. A ver, vamos a ver si hasta aquí estamos claros. Hay una negociación por $8.000 y ambas partes, vendedor, o sea, ustedes, y comprador, o sea, su potencial cliente, han pactado que el pago de $8.000 se haga a través de una modalidad llamada carta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que el importador, vamos a colocarle aquí el nombre del importador, el importador le va a dar la orden a su banco, por eso recibe el nombre de ordenante, para que emita una carta de crédito a favor del exportador por el valor de $8.000. Pero sin embargo, no le va a enviar, ¿ok? No le va a enviar la carta directamente al exportador, por eso ponemos una X ahí, sino que esa carta de crédito va a ir al banco del exportador. ¿Ok? Estamos siguiendo la secuencia de esta flecha roja gruesa, ¿no? Importador ordena el monto de la carta de crédito de $8.000. El banco del importador lo emite a favor del exportador, pero lo canaliza a través del banco del exportador. Entonces el banco del exportador le avisa al exportador propiamente y le dice, oye, aquí ya tenemos la carta de crédito. Esos $8.000 ya están asegurados a tu favor. Necesito que embarques la mercancía y que tomes tu factura, tu certificado de origen y demás, lo pongas en un sobre y me lo entregues. Eso le dice el banco a su exportador. Entonces el exportador, sabiendo que esos $8.000 ya están asegurados en su cobranza, con toda la confianza del mundo, realiza la exportación. ¿Correcto? Muy bien. Terminó ahí la primera parte de la carta de crédito. Vamos a la segunda vuelta, la que sería esta delgada flecha negra. El exportador va a tomar los documentos que son necesarios en el otro país para que su cliente pueda nacionalizar. Va a tomar esos documentos, los va a poner en un sobre y se los va a entregar a su banco. Y su banco va a tomar un courier para trasladar ese sobre hasta la dirección del banco del importador. Y el banco del importador, en conjunto con el importador propiamente, van a revisar la documentación para ver si la factura es real, si ese fitosanitario es real, si el certificado de origen es real, si los documentos de embarque son reales. Y luego que el banco emisor haya revisado, el banco emisor va a dar el OK, y con ese OK, tu exportador puedes cobrar por esa exportación que has hecho. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ha habido aquí? Canje de dinero por documentos. ¿Correcto? Ahora, que tú cobres al momento del ok, que se recepcionaron en el otro país los documentos y que todos eran reales, que tú cobres en ese momento es solo si la carta de crédito la han negociado bajo una modalidad que se llama carta de crédito a la vista. ¿Ok? Carta de crédito a la vista. Porque también, y esto ya va a formar parte de la negociación, puedes cobrar con carta de crédito a 30 días, o sea, luego 30 días luego de la verificación documentaria o luego del zarpe de la nave, tema de negociación, o a 60 días, etcétera. ¿Ok? Pero sin embargo, la carta de crédito es un medio muy seguro, porque por ejemplo, esa carta de crédito va a llegar de todas maneras luego que el ordenante de la orden, o sea, el importador de la orden a su banco, de que emita una carta de crédito a tu favor. Y tu banco va a tener esa orden que es irrevocable, solo que no lo vas a cobrar hoy, sino dentro de 30 días, pero asegurado está. Me dejo entender. Es más, la carta de crédito es un medio de pago tan seguro que si de repente el ordenante, lo voy a poner con azul, el ordenante para obtener los $8.000 se prestó de su banco y luego el ordenante no le paga a su banco y aquí se empiezan a pelear en esta zona que es cerrado en azul. Se empiezan a pelear, eso no afecta al exportador, el exportador igual va a cobrar por su dinero, porque están comprometidos los fondos del banco. Entonces, si por este lado hay un problema, no concierne al exportador. ¿Ok? Entonces, así funciona la carta de crédito. Puedes negociarla de la manera en que lo creas más conveniente para poder seguir avanzando en los mercados. Permítame por aquí borrar un poquito. Por esos $8.000, de carta de crédito, la comisión del banco para el exportador en promedio de mercado, ojo, en promedio de mercado, va a ser de un mínimo de $130 como comisión mínima. ¿Ok? O el 0.25% del valor de transacción. ¿Ok? Esa va a ser la comisión del banco en promedio. Mínimo $130 o el 0.25 del valor de transacción. Entonces, si hablamos de $8.000, el 0.25% van a ser aproximadamente $20. Entonces, mínimo te van a cobrar 130. Por lo cual podemos concluir que nuestros costos, la comisión bancaria por vender $8.000 con carta de crédito, va a ser en promedio $130. ¿Ok? Bien. Siguiente medio de pago, T sobre T o transferencia telegráfica. Lo que me gustaría que podamos entender nosotros, y luego ahora voy a explicarles por qué, nos gustaría que lo entendamos como transferencia bancaria internacional. Transferencia bancaria internacional. O sea, abonos de cuenta a cuenta, ¿no? De un país a otro. Abonos de cuenta a cuenta de un país a otro. ¿Por qué? Miren, si tú tomas un libro de
medios de pago en el comercio exterior, o lo buscas en internet, en Google, vas a encontrar que las transferencias telegráficas o telegraphic transfer se pudieran realizar a través de los bancos, pero también se pudieran realizar a través de los giros postales. ¿Ok? A través de los giros postales. Como Western Union, como MoneyGram, etc. Pero sin embargo, nosotros debemos buscar siempre la bancarización para poder cobrar por nuestras exportaciones, para tener una contabilidad ordenada, administrar financieramente bien nuestro capital y nuestro proyecto, y también pues para estar, como se dice, cubiertos, ¿no?, ante cualquier fiscalización, sobre todo ahora pues que la ley de fortalecimiento de la formalización ha tenido algunas variaciones, y obviamente se está conduciendo cada vez más al empresario, sobre todo al pequeño y mediano, hacia la bancarización. Entonces, la recomendación que les damos desde esta tribuna es que no utilicen los giros postales como Western Union, como MoneyGram, como Jet Perú, para este tipo de cobranzas, sino que más bien se conduzcan hacia el banco. ¿Ok? Se conduzcan hacia el tema del banco. Muy bien. ¿Cómo funciona el T sobre T? Si bien es cierto, estamos recomendando que sea bancarizado, ya se quedó, digamos, el uso y costumbre de llamarle T sobre T a este tipo de forma de pago, donde si queremos descomponer la T, la primera T sería el adelanto, y la segunda T sería el saldo. Entonces, el T sobre T es una modalidad de pago donde se dan adelantos y se pagan finalmente saldos. ¿Ok? Adelantos y saldos. Entonces, por ejemplo, si mi negocio fuese 30-70, yo tendría que, el cliente me tendría que adelantar el 30% y luego cancelarme el otro 70%. Si fuese 50-50, me tiene que adelantar la mitad y luego que yo embarque, pagarme la otra mitad. Esa es más o menos la idea de cómo funciona el pago T sobre T en los temas de comercio internacional. Vamos a profundizar el ejemplo. Por ejemplo, se cerró la negociación o tú cerraste la negociación con tu potencial cliente en un T sobre T 50-50. ¿Qué significa esto? Esto significa que el importador, o sea, tu comprador, te va a depositar por cuenta bancaria el 50% de adelanto. ¿Ok? Vamos a utilizar el ejemplo anterior de los $8.000. Significa que el importador te va a donar $4.000. ¿Correcto? Siguiendo la línea del ejemplo anterior, recuerda, del valor de la negociación de $8.000, nos adelanta 4.000. ¿Ok? Nos adelanta 4.000. El exportador va a revisar pues sus cuentas corrientes y va a verificar pues que efectivamente se haya acreditado en sus cuentas un ingreso por $4.000. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque el movimiento natural que el importador, o sea, tu cliente va a hacer es
abonarte los 4.000 y mandarte por scan el voucher bancario de su operación. Pero podría ser que ese voucher no sea real. Entonces, la mejor forma en la que tú como exportador puedes sentirte seguro de que has recibido la plata es constatándolo en tus cuentas corrientes o cuentas de ahorros. Una vez que veas los 4.000 como ingreso en tu cuenta, entonces ahí, ¿ok? Entonces ahí vas a poder saber que efectivamente has recibido el adelanto y se estarían perfeccionando los puntos 1 y 2 de este funcionamiento del T sobre T. Seguimos con el T sobre T 50-50. En un tercer paso, el exportador embarca la mercancía. Claro, porque como ya ha visto que en su cuenta se ha acreditado el adelanto, entonces ya embarca la mercancía, ¿correcto? Y el exportador vía mail va a mandar copia de todos los documentos que se necesitan para nacionalizar en el otro país. En este punto estoy seguro que te has acordado de la explicación de la carta de crédito, y es que en esencia el T sobre T también busca canjear dinero por documentos. Entonces, en un tercer paso, el exportador que ya ve el adelanto en sus cuentas, embarca la mercancía y le manda vía mail escaneado los documentos que necesita el importador para poder nacionalizar. Una vez que el importador sabe que la mercancía está en camino y ya checó la documentación que se le mandó por mail, el importador deposita el saldo restante. Ese saldo restante vendrían a ser, ¿verdad?, los otros $4.000. Porque el valor de la transacción era 8.000. ¿Ok? Y el exportador, cuando ve el saldo acreditado en su cuenta, o sea, ya anteriormente recibió el adelanto, y ahora ve el saldo acreditado en su cuenta, voy a señalarlo aquí con rojo, envía por correo internacional toda la documentación para el que el importador reclame ante aduana su mercancía. Entonces se cumplió la esencia, canje de dinero por documentos. Recapitulemos. El importador me adelanta. Yo luego de ver ese dinero acreditado en mis cuentas, en respuesta al importador, embarco la mercancía y mando por mail todos los documentos para la nacionalización. El importador, al ver que esto ya se está embarcando, me va a pagar el saldo. Y yo, exportador, al recibir el saldo, inmediatamente tomo el set de documentos, los pongo en un sobre y los mando por courier hasta la oficina de mi cliente, o sea, del importador. Y así yo, exportador, recibí el dinero por mi venta y el cliente recibió la documentación que necesita para nacionalizar eso que ya está a punto de llegar a su país. ¿Ok? Ese es el T sobre T. ¿Ok? Ese es el T sobre T. Vamos a imaginar que tenemos un banco que nos cobra de comisión SWIFT $30, que eso es un SWIFT real, ¿eh? Normalmente los comisión SWIFT oscilan entre los 18 y $45. Vamos a poner como ejemplo que es un banco que nos cobra $30 de SWIFT. Y nosotros hicimos $30 por recibir el dinero, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una primera recepción del adelanto, ¿verdad? Entonces, ahí el banco nos ha descontado $30 por recibir la plata del exterior.
Y luego hemos tenido una segunda recepción por el saldo que nos han pagado. Y esa segunda recepción el banco también nos va a cobrar otros $30. ¿Ok? Otros $30. Por lo que, según lo que acabamos de decir, el total de la comisión bancaria para $8.000, que es el mismo ejemplo que con la carta de crédito, con el T sobre T nos saldría a $60. ¿Ok? Total de comisión para el T sobre T. Versus la comisión de carta de crédito, que era, ¿cuánto? ¿Lo recuerdan? $130. Entonces, quiere decir que para un nuevo valor como este, me ahorro $70 haciéndolo bajo el T sobre T. Y bueno, $70 es un ahorro, definitivamente. ¿Ok? Cada centavo es importante para poder ahorrar. Muy bien, entonces tenemos aquí estos dos grandes ejemplos de carta de crédito y de transferencia telegráfica que, como vuelvo a repetir, si bien los libros te van a decir que son posibles a través del banco y de los giros postales, recomendamos hacerlo por banco solamente para que tú también tengas un mejor orden y evites posibles futuras fiscalizaciones que pudieran afectar. Y finalmente tenemos la tercera modalidad, que es la cobranza documentaria. ¿Y cómo funciona la cobranza documentaria? En el caso de la cobranza documentaria, no va a existir banco del importador. No va a existir banco del importador. Solo va a existir el banco del exportador, sucursal Perú, y el banco del mismo exportador, sucursal país de destino. Cuando digo país de destino, me refiero al lugar a donde va a ir la mercancía. Entonces, ¿cómo funciona? Yo exporto, obviamente el cliente ya aceptó que sea cobranza documentaria. Yo exporto y tomo mi set de documentos, volvemos a lo mismo, la esencia es el canje de dinero por documentos, exporto y hago mi set de documentos y los mando a mi banco, pero filial en el país de destino. Y ese banco del exportador, pero filial país de destino, va a tocarle la puerta al importador y le va a decir, mira, tengo la documentación del embarque que ha cerrado con la empresa peruana. Tú necesitas la documentación para poder nacionalizar. Páganos el pendiente que tienes con el exportador y nosotros en contraprestación te damos los documentos para que puedas nacionalizar. Entonces nuevamente canje y dinero por documentos, pero solamente con la aparición del banco del exportador en origen y como un cobrador en destino. Las tasas de la cobranza documentaria son muy parecidas a las de la carta de crédito. Yo recomiendo carta de crédito si es que hay que compararlo con la cobranza documentaria, ¿no? Porque en la cobranza documentaria, pues no participa el banco del importador. Entonces, la carta de crédito me parece mucho más equitativa, cada uno con su banco, ¿no? O la transferencia bancaria también. Entonces, recuerden, tienen que evaluar un medio de pago seguro con el que estén de acuerdo con su comprador, pero que a la vez no le distorsionen los costos. Programen que esas comisiones bancarias por carta de crédito, T sobre T o con esa documentaria no los sorprendan. ¿Ok? Muy bien. Estamos ya dentro de los últimos minutos de la conferencia
Así que por favor, si tenemos algunas preguntas, voy a quedar muy complacido de poderlas responder. Mientras las escriben, quiero agradecerles a nombre personal, mi nombre es Raúl Privat, y a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por estar con nosotros en este tema de gestión de exportaciones. No se olviden de visitar facebook.com/camexperú o cursosonline.us, la biblioteca de Camex, llamar a los teléfonos 441-2692 para cualquier consulta, enviar un correo para información general a info@camexperú.org.pe o visitar el aula virtual de Camex, camexperú.org.pe, y no se olviden por favor también de aplicar a la encuesta, ¿ok? Para que puedan evaluar esta ponencia, y también hay algunas preguntas ahí que nos van a ayudar a solidificar las ideas. Cualquier consulta adicional a mi correo rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, y Dios mediante nos estamos viendo el lunes 11 con un nuevo tema en gestión de exportaciones, que es pendiente de la programación de CAMEX, no solo en lo que respecta a mi horario, sino a todo lo que CAMEX tiene preparado para ustedes, para seguir aprendiendo en este fascinante mundo del comercio internacional. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo el siguiente lunes con nuevos temas. Visiten CAMEX para mayor información. Dios los bendiga grandemente y hasta luego.